Buenas a todos y todas, estudiantes de Historia de España de segundo de bachillerato. En el día de hoy vamos a explicar un tema, ¿vale? Que está muy relacionado con el anterior, ¿vale? Y además, bueno, muchos de sus aspectos ya le habíamos dado unas pinceladas como decimos en el anterior, que no fue otro que el de la restauración. Bueno, pues en el día de hoy vamos a abordar el tema de la guerra colonial y la crisis que se desató en 1898 como consecuencia bueno, pues de la pérdida de las últimas colonias. Vamos allá. Mira, hacia finales del siglo XIX, pues el desprestigio del sistema turnista, os acordáis que el turnismo era aquel método que habían encontrado Cánovas para turnarse en el poder con los liberales, basado en el fraude. Bueno, pues el desprestigio de aquel sistema y el desgaste de los partidos liberal y conservador anunciaban, bueno, pues una crisis que no va solo a afectar al aspecto político, sino también a la economía, a la sociedad y a la cultura. Y el detonante de tal crisis tuvo lugar en el año 1898, cuando España pierde sus últimas colonias, pues que era incapaz de oponerse a esos deseos imperialistas de los Estados Unidos, basados en la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, si habéis estudiado en historia de primero de bachillerato, era aquella doctrina por la cual Estados Unidos se reservaba para sí, ¿eh? Como estado más civilizado, decían ellos, pues se reservaba para sí el continente americano y con ello lanzaba un mensaje de advertencia a las potencias europeas de que no querían que se entrometiese en los asuntos americanos. ¿Vale? Lo veían como su patio trasero, como su área de expansión natural. ¿Vale? Bueno, pues la intervención norteamericana tendrá mucho que ver en la pérdida de estas últimas colonias. El problema cubano entre el 68 y el 98. Mira, Cuba era una importante colonia para España, ya que la perla del Caribe, así como tal y como se llamaba, nos reportaba importantes recursos económicos, sobre todo la producción de azúcar y de tabaco. Y allí se importaban productos textiles de Cataluña. Existían además importantes aranceles comerciales que gravaban las exportaciones hacia Estados Unidos, todo ello para proteger el comercio con España. Siguiendo esa política proteccionista, como hemos dicho, existían esos aranceles comerciales con el objetivo de proteger la mercadería española. En eso se basaba el juego entre una metrópoli y una colonia. Pero como decimos, la influencia de Estados Unidos en la isla irá creciendo, ¿vale? Y eso tendrá mucho que ver como hemos dicho antes, en la pérdida de esas colonias. En la isla, en Cuba, el poder político estaba en manos de los peninsulares, mientras que el poder económico y social pues reposaba en los criollos. ¿Y quiénes eran los criollos? Bueno, pues el, el cubano blanco, por así decirlo, de padres españoles, bueno, pero que ya ha nacido allí en América. Bueno, pues estos criollos no podían acceder a los cargos de gobierno, aunque la mayor parte de la población era indígena o esclavos negros que trabajaban en las grandes plantaciones de azúcar y tabaco. Y a diferencia de las colonias continentales, a diferencia de aquellas colonias americanas que ya se habían emancipado hace tiempo, no se produjeron en Cuba movimientos emancipadores a principios del siglo XIX. Sin embargo, desde los años 30 de dicho siglo, pues las élites económicas de la isla, que como hemos dicho, basaban buena parte de su riqueza en el negocio del azúcar, comenzarán bueno, a solicitar esa mayor autonomía respecto a España. Al mismo tiempo, las ideas liberales que habían triunfado en el continente americano, pues evidentemente se fueron extendiendo entre los intelectuales y las clases medias, que cada vez se mostraban, bueno, pues más admiradoras de los Estados Unidos. El primer alzamiento, el primer intento de independencia se conocerá como la Guerra de los 10 años y luego la guerra chiquita entre el 68 y el 80. En el 68 comienza esa primera insurrección cubana, con el conocido como Grito de Yara, liderada por Carlos Manuel de Céspedes. Ahí tenéis un dibujo, ¿vale? Que en principio tenía un carácter de rebeldía, ¿vale? Por parte de los negros esclavos, pero que luego se convirtió en una auténtica sublevación colonial.
Además de Manuel de Céspedes, hubo otros importantes generales como Antonio Maceo y Máximo Gómez. Y bueno, y desde entonces pues el apoyo internacional evidentemente de los Estados Unidos, que consideraban al Caribe, como ya hemos dicho antes, una zona estratégica para su proyección exterior. La sublevación organizada en guerrilla se ganó el apoyo popular con la promesa de acabar con la esclavitud. Mantuvo en jaque a los diferentes gobiernos del Sexenio Democrático y la Restauración hasta su derrota en el 78. En el 78 son derrotados estos primeros rebeldes cubanos gracias a la intervención del general Martínez Campos. Se firma una paz llamada la Paz de Zanjón, por la cual se acordaron un indulto generalizado para los sublevados, un régimen autonómico para la isla, la integración de la oficialidad cubana en el ejército español, la abolición de la esclavitud y la inclusión de representantes cubanos en las Cortes españolas. Sin embargo, ¿qué ocurrió? El gobierno de Cánovas, y ahí viene el problema, pues incumplió radicalmente estas promesas. ¿Por qué? Pues en parte debido a las presiones de esa clase poderosa, esa oligarquía económica peninsular que tenían intereses en la isla, como la burguesía catalana. Así como la negativa del ejército de compartir cargos de oficialidad con los que hasta hace poco habían sido sus enemigos. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues el incumplimiento de esos acuerdos de Zanjón provocaron un nuevo levantamiento inmediatamente, un añito más tarde, en 1879, que se conoció como la Guerra Chiquita, por lo poco que duró. La nueva sublevación de los mambises, así es como se llamaban a los guerrilleros independentistas, fue sofocada al año siguiente. ¿Vale? Si estalló en el 79, en el 80 es cuando es sofocada, debido a la falta de apoyos populares, la escasez de armamento y la superioridad del ejército español. Pero mira, la guerra definitiva, la guerra de independencia cubana definitiva, será la que se extienda entre el año 1895 y 1898. Decimos definitiva porque evidentemente culminará con la independencia cubana y la pérdida de las últimas colonias por parte de España. Mira, tras la pacificación de la isla se crearon en Cuba dos grandes partidos. El Partido Autonomista, bueno, que pedía reformas sin llegar a la independencia, y el otro la Unión Constitucional, de carácter españolista. Sin embargo, a excepción de la abolición de la esclavitud, que se llevó a cabo en el año 1888 durante ese segundo gobierno de Sagasta, como ya vimos en el tema anterior, bueno, pues como sabéis, como ya hemos dicho, las reformas de la Paz de Zanjón no se llegaron a implementar. ¿Qué ocurrió? Que esto favoreció la extensión de los ideales independentistas, que llevó a la fundación del Partido Revolucionario Cubano en 1892 de José Martí. José Martí es uno de los más conocidos líderes independentistas cubanos. Bueno, pues este funda el Partido Revolucionario Cubano. Por otra parte, la aristocracia azucarera se fue vinculando cada vez más a Estados Unidos, a donde se dirigían más del 90% de las exportaciones. ¿Vale? Hablamos siempre de Estados Unidos porque cuando tengáis que explicar cuáles son las causas de la independencia de Cuba, no podemos dejar de lado ni mucho menos esa presencia constante de Estados Unidos, esa influencia y esos intereses que Estados Unidos va a tener ahí y que ya llevaba desde hace tiempo. En este momento, el 24 de febrero de 1895, se produce un nuevo levantamiento independentista conocido como el Grito de Baile, dirigido por este José Martí, que una vez más contó con el apoyo militar de Gómez y Maceo, los anteriores generales que ya estuvimos comentando. Y para recabar un mayor sustento popular, Martí publicó el Manifiesto de Montecristi, en el que el líder cubano expone los malos usos de la corona española respecto a Cuba y los motivos de su alzamiento. Bien, acompañamos esto con dos imágenes, uno de una caballería de los reverdes cubanos, ¿vale? Y otro del mapa de Cuba, de los movimientos de esta última guerra de independencia, la definitiva. La rebelión se inició en Santiago de Cuba, al este de la isla, y rápidamente, bueno, pues se extiende hacia La Habana, en el oeste. El presidente en este momento de España, Cánovas, apresuró a enviar al ejército al mando del vencedor de la anterior guerra, Martínez Campos,
que creía que la acción militar pues, se debía acompañar de un esfuerzo político de conciliación con los sublevados y así pacificar la isla. Los soldados españoles se encontraron con unas duras condiciones climáticas, geográficas, además de numerosas enfermedades tropicales y el acoso de la guerrilla de rebeldes, apoyada por la población civil y armada por Estados Unidos. Bien, ahí tenéis una foto de soldados españoles en el momento en el que están combatiendo. Algunos ya han caído, como lo podéis ver. ¿Y qué ocurre? Pues la incapacidad de Martínez Campos para hacer progreso y pacificar la isla, además se había negado a castigar a la población civil, fue lo que determinó que fuese relevado por otro general, Valeriano Weyler, que su actitud es totalmente distinta a Martínez Campos. Este abandonó las negociaciones para centrarse en la victoria militar y quemó cosecha y estuvo recluyendo a la población cubana en aldeas fortificadas que se convirtieron pues, en verdaderos campos de concentración. Esto levantó mucha polémica, hubo una campaña internacional contra España y contra Bayle, ¿vale? Y bueno, fueron sumando puntos para la intervención norteamericana. El presidente norteamericano McKinley propuso a España incluso la compra de la isla, algo que fue rechazado por el gobierno peninsular. En agosto de 1897, el asesinato de Cánovas, ya lo sabéis, por un anarquista aquí en España, propició un nuevo gobierno de Sagasta y este intentó alcanzar una solución pactada al conflicto. Pero como veremos va a ser ya demasiado tarde. ¿Qué hizo? Sustituyó a Bayle por otro general, otro militar blanco, y propuso a los cubanos la concesión de la autonomía política y arancelaria, pero ya era demasiado tarde. Los rebeldes cubanos ya se sentían con fuerza y lo único que querían era perseguir esa independencia que la veían como nunca, más cercano que nunca, perdón. La guerra entre España y Estados Unidos en 1898. Mirad, ¿qué ocurrió en ese momento? El 15 de febrero del 98, bueno, pues explota el acorazado Maine, ¿vale? Un barco de guerra que estaba en Cuba. Parece ser que fue un accidente, cuanto menos un accidente, ¿vale? Pero bueno, incluso hay teorías conspiracionistas de que quizá incluso Washington había hecho estallar, Estados Unidos había hecho estallar y sacrificar a 250 marineros que en ese momento se encontraban en ese barco para tener una excusa y declararle la guerra a España. Lo cierto es que España no tuvo que ver, ¿vale? ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues la excusa perfecta. El presidente McKinley le dio un ultimátum a España en el que exigía que renunciase a la isla. España era consciente de que militarmente era muy inferior a los norteamericanos, no tenían nada que hacer en el aspecto militar, pero evidentemente consideraron que aceptar eso era una humillación de una nueva y joven nación, Estados Unidos, pero que estaba súper industrializada y que tenía un ejército en ese momento muy, muy superior al español. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis una foto del acorazado Maine, pues en ese momento ya está hundido. Y la portada del periódico The World, en el que, bueno, se ve como el Maine está hundido y que empiezan a conspirar diciendo que ha sido España la culpable. En este momento España no acepta el ultimátum, se desata evidentemente la guerra y, como hemos dicho, España no tenía nada que hacer en la guerra, ¿vale? La Armada Española fue derrotada primero en Cavite, en Filipinas, y después en la bahía de Santiago de Cuba, sin que los estadounidenses sufrieran apenas bajas. Murió un soldado norteamericano solo. España no tuvo más remedio que rendirse y en agosto de 1898 en ese momento se rinde. Poco tiempo después, en diciembre, se va a firmar el Tratado de Paz de París, por el cual España renuncia a estas últimas colonias. Acompañamos esto con algunas imágenes en las que podéis ver a la tripulación, a la marinería del crucero español Reina Cristina rezando antes de la batalla
de abril del 98, el acorazado Petrel durante una batalla, de los cañonazos. Y como hemos dicho, en diciembre se firma esa paz de París, en 1898. España cedía a Estados Unidos, Puerto Rico, la isla de Guam y Filipinas a cambio de una indemnización de 20 millones de dólares. También renunciaba a la soberanía sobre Cuba, que conseguirá su independencia política, pero bueno, pasará a depender económicamente de Estados Unidos, en una, en una nueva fórmula de imperialismo conocido como neoimperialismo, en el que en teoría un Estado es soberano, queda independiente, pero en el fondo queda movido como si fuese una marioneta por otro Estado superior, en este caso Estados Unidos. Además, los norteamericanos establecieron una base militar en la isla, os sonará seguro, Guantánamo, donde hay una cárcel para presos bueno, acusados de terrorismo y demás, ya lo sabéis. Y se reservaba el derecho a intervenir en la isla si sus intereses se veían perjudicados. Esta es la conocida como enmienda Platt. Como hemos dicho, esto es un ejemplo de esa política neoimperialista, ¿vale? Que es la fórmula actual en la que se mueve el imperialismo, ¿ok? Es decir, como hemos dicho, las fórmulas actuales del imperialismo en la que un país mueve los hilos de otro por intereses geopolíticos o económicos. Mira, muchas veces se obvia en los libros de historia y se dice que en 1898 España pierde sus últimas colonias, pero no es exactamente así. Aún le quedaba a España algunas colonias en el Pacífico, en Oceanía. Son las Islas Marianas y las Carolinas. ¿Qué ocurrió? Que cuando perdemos estas últimas colonias, estos territorios se convierten en un territorio indefendible y sin estructura de gobierno, ya que evidentemente el centro administrativo de estas islas se encontraba en Manila, la capital de Filipinas. ¿Qué ocurrió? Que el gobierno español, bueno, se prestó a vendérsela a Alemania un año más tarde, en 1899, a cambio de la ridícula cifra de 25 millones de pesetas. Y ahora sí, con ello quedaba definitivamente liquidado el, en el que antaño fue el gran imperio español. Como hemos ido viendo, fueron muchas las causas que originaron la guerra de Cuba. Bueno, pues los anhelos independentistas de la oligarquía cubana, en quienes había calado, al igual que en otras colonias, los ideales de liberalismo y nacionalismo. Así como, evidentemente, las ventajas que traería, las ventajas económicas y políticas que traería, en teoría traería dirigir los designios de un nuevo Estado, una nueva nación, en este caso el cubano. Bien, otra causa, las torpes y cortoplacistas políticas de los dirigentes españoles que no supieron modernizar, no supieron amoldar a los nuevos tiempos que corrían, bueno, las demandas políticas de autonomía, de representatividad en España y los anhelos, bueno, de mayor autonomía económica, como por ejemplo la libertad de comercio. Políticas que además incluso se movieron también en las falsas promesas. Recordad que los acuerdos de la paz de Zanjón no se cumplieron, prácticamente ninguno, salvo el de la esclavitud. Y en las prácticas violentas y represivas de baile. ¿eh? Otra causa, el creciente interés, como hemos ido viendo, de Estados Unidos y de sus empresas por la isla y sus plantaciones de tabaco y caña de azúcar. ¿eh? Presencia que iba creciendo. Y la chispa, evidentemente, de la intervención norteamericana fue la desafortunada explosión del acorazado Maine, que sirvió de acicate de excusa para que éste le declarase la guerra a España. Vamos a hablar un poco sobre la independencia de Filipinas y Puerto Rico. Ahí tenéis un mapa mundi, ¿vale? En el que tenéis señaladas, bueno, estas últimas colonias. Mira, aunque las Filipinas habían recibido una inmigración española mucho menor que Cuba, era un importante centro estratégico y económico porque era como la zona de punta de lanza de España para los intercambios en la zona de Oceanía, de Asia, ¿vale? Además de que era un importante productor de tabaco. Los orígenes del independentismo filipino se remontan a principios de la década de 1890, con la creación de la organización secreta Katipunan y un partido político, la Liga Filipina,
de Andrés Bonifacio y José Rizal respectivamente. Ambas organizaciones que hacen, pues inician un levantamiento en 1896 que fue duramente reprimido por el general Polavieja, quien ejecutó a los principales líderes de la sublevación a finales de ese año. Como hemos visto anteriormente con la derrota española y la firma del Tratado de París, en el 98 Filipinas pasará a formar parte de Estados Unidos, no consiguiendo su independencia definitiva hasta después de la Segunda Guerra Mundial en 1946. ¿Vale? Filipinas no obtiene su independencia como Estado libre hasta el año 46. Cabe destacar el caso, seguro que os sonará, Los Últimos de Filipinas, que es un pequeño contingente militar español que resistió sitiado, rodeado en la iglesia de Valer hasta el verano de 1899, 6 meses después de concluir la guerra, ya que no creía la noticia de la rendición española. ¿Vale? Ahí tenéis una fotografía de Los Últimos de Filipinas. Ahí tenéis os recomiendo que veáis una película que tiene ya unos añitos, ¿vale? Pero vamos, es de reciente producción. No recuerdo si se llamaba Los Últimos de Filipinas o 1898, ¿vale? Que recrea muy bien ese momento. En lo que respecta a Puerto Rico, la isla gozaba de mayor libertad económica que Cuba y la abolición de la esclavitud se había producido en el 73, por lo que los traumas socioeconómicos de los colonos eran casi inexistentes, así como la influencia estadounidense. Tras un levantamiento en 1896 se concedió la autonomía política y administrativa a la isla, estableciéndose un gobierno presidido por Francisco Mariano de Quiñones, líder del Partido Autonomista Ortodoxo. Pero ¿qué ocurre? Que con el Tratado de París también la isla pasará a formar parte de Estados Unidos. ¿Qué consecuencias traerá la independencia de las últimas colonias? Bueno, pues mira, el desastre del 98 tuvo importantes repercusiones para nuestro país. Desde el punto de vista político, España quedaba totalmente desprestigiada y se configuraba definitivamente como una potencia de segundo orden, al mismo tiempo que surgían numerosas voces críticas dentro de España que culpaban a los gobiernos inútiles, al conservador y al liberal, los que se turnaban. También incluso se culpaba la mala gestión del ejército. Consecuencias económicas. Pues evidentemente el sector industrial español perdió una significativa fuente de materias primas baratas y un importante mercado donde colocar los productos de la incipiente industria española, especialmente los paños catalanes, las harinas castellanas, el hierro vasco o los vinos andaluces. No obstante, la pérdida de las colonias también tuvo un efecto positivo a corto plazo, y es que se produjo la repatriación de capitales cubanos. Si se trae, la gente viene de allí con sus dineritos que invirtieron aquí en España, aumentando la producción de algunos productos. En el plano social, debemos destacar que se perdieron, bueno, aproximadamente 60.000 bajas españolas, 60.000 soldados. Muchas de ellas se produjeron a causa de infecciones, que además dejaron graves secuelas a los supervivientes. Por otra parte, la llamada a fila de jóvenes españoles provocó numerosos tumultos en los que el pueblo pedía la abolición de las quintas. Ya sabéis que las quintas, lo vimos en el tema anterior, era ese sistema de reclutamiento por el cual te salvaba de hacer la mili a cambio del pago de un impuesto, de un dinerito. Evidentemente, ¿quién se salvaba de ir al ejército? Bueno, pues los hijos de las familias ricas. Y los hijos de los trabajadores pues no tenían la posibilidad de salvarse, no tenían ese dinerito. ¿Vale? Todo ello cristalizó en un crecimiento del movimiento obrero, produciéndose acciones violentas por parte de activistas anarquistas como el asesinato de Cánovas o la bomba del Liceo de Barcelona. Eso ya lo vimos en el tema anterior. Además, como estudiaremos en la página siguiente, el desastre del 98 generará una conmoción en la sociedad española, que eso se va a materializar en una corriente intelectual de profunda reflexión y autocrítica denominada regeneracionismo.
A ver, consecuencias para Cuba. Lo cierto es que la independencia no favoreció a la isla, que pasó a convertirse prácticamente en una colonia norteamericana. En 1903, el 10% del territorio cubano pertenecía a compañías y particulares estadounidenses, ¿eh? Para Estados Unidos, la guerra del 98 supuso su primera lucha fuera de sus límites continentales y el inicio de un marcado imperialismo o, como hemos hablado antes, neoimperialismo. Y va a continuar en época del presidente Teodoro Roosevelt con la política del Big Stick. ¿Qué es esa política del Big Stick? Bueno, me imagino que os acordaréis del año pasado. Ahí tenéis una caricatura, bueno, que lo refleja bastante bien. Una política en la que Estados Unidos, ¿vale?, se reservaba el mar Caribe, bueno, y lo que será Latinoamérica como su área natural de expansionismo, en el que va a provocar, no le temblará la mano para hacer pequeñas o no tan pequeñas operaciones de militares allí donde sus intereses geopolíticos y económicos estuviesen en peligro, ¿vale? Ahí veis la ribera del Caribe con esas distintas naciones latinoamericanas y los barcos de guerra norteamericanos, bueno, pues patrullando. El regeneracionismo y la crisis del 98, a ver, mira, la derrota de Estados Unidos y el desastre colonial, lo hemos dicho, abrieron una profunda herida en la sociedad española, extendiéndose un sentimiento de inferioridad, de pesimismo, de frustración. El ambiente de confianza creado por la restauración comenzó a resquebrajarse ahora, y los españoles tomaron conciencia de que eran una nación pobre, de segundo orden, atrasada y con un sistema político corrupto e ineficaz. Esto es lo que conocemos como crisis del 98, ¿vale? Esta situación hará estallar las críticas contra el sistema y la aparición de un movimiento intelectual dedicado a analizar de forma objetiva, de forma científica, cuáles habían sido las causas de este desastre, buscando salidas, proponiendo soluciones. Es lo que conocemos como el regeneracionismo. Y dentro de este regeneracionismo, la figura más destacada fue el intelectual Joaquín Costa, además de otras personalidades como Antonio Maura o José Canaleja, que serán los dos de los políticos más influyentes de principios del siglo XX. Joaquín Costa, en su obra Oligarquía y Caciquismo, identificó los problemas del país, a los que bautizó con el nombre de los males de España. Hablaba de la corrupción, de la farsa electoral, de la manipulación, del caciquismo, ¿os acordáis?, de las desigualdades sociales. Creía que para solucionarlo tenía que haber lo que él llamaba como un cirujano de hierro, es decir, un gobernante autoritario dispuesto a acometer las reformas que fuesen necesarias en la agricultura, en la educación, en el sistema político, en la modernización del país, desde arriba. Mira, las medidas planteadas desde el regeneracionismo nunca llegaron a aplicarse, aunque la tesis de Costa de este cirujano de hierro el dictador Primo de Rivera, que tendremos entre el 23 y el 30, se verá reflejado en el mismo, presentándose a sí mismo, como hemos dicho, como ese cirujano salvador de la patria. Culturalmente, la crisis moral e ideológica española por esa pérdida de las últimas colonias tuvo su expresión en la obra de la generación del 98, ese conjunto de escritores como Azorín, Pío Baroja, Unamuno, Valle Inclán, Machado, Maestro, entre otros, quienes plasmaron en sus escritos pues, ¿no?, los males de España y expresando una honda preocupación por el atraso del país. Al igual que había ocurrido en el siglo XVII, la crisis económica y política pues viene acompañada de una edad de oro literaria. Ya sabéis que en momentos de crisis se agudiza el ingenio y nos ha permitido conocer mejor la idiosincrasia de la España de principios del siglo XX. Para concluir, hemos visto que la crisis del 98 y el desastre colonial suponen el cierre del siglo XIX español, que se había inaugurado precisamente con la independencia de las colonias continentales durante la Guerra de Independencia y el reinado de Fernando VII. A lo largo de la centuria, bueno, pues el país tuvo que enfrentarse también a numerosos conflictos armados que en el interior del país hizo verdaderos estragos, como las tres guerras carlistas, la sublevación cantonal, que concedieron a los militares, bueno, pues un papel fundamental en la vida política española, protagonizando innumerables pronunciamientos, es decir, los golpes de Estado, y apareciendo siempre como, bueno, garantes del orden social. Esta situación será fundamental en el desarrollo histórico del siglo XX,
en el que los militares se sentirán con el deber y el derecho de salvar a España, no una vez, más veces, propiciando la dictadura de Primo de Rivera y luego la dictadura de Franco hasta el 75. Es decir, que, como veremos en los próximos temas, los males que habían surgido durante el siglo XIX, bueno, pues continuarán durante buena parte del XX. Con esto concluimos a este breve tema. Espero que os haya servido para comprenderlo mucho mejor y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo.